la clase esta noche y siempre llegan unos 2 o 3 más. Por ejemplo, ahí viene Ada. Y entonces también voy a compartir la pantalla. Buenas noches, profesor. Buenas noches, señor Beltrán. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y estoy compartiendo la pantalla ahora. Buenas noches, pastor. Muy buenas noches. Me alegro que llegas. Ya Gracias, estamos, gracias, hemos pastor. pasado la mitad de la clase. Esta es la lección número 6. Después de esta nos quedan solamente 2 lecciones. Pues estamos viendo, como dicen, el túnel. Ya estamos viendo el final del túnel. Esta noche tenemos un punto particularmente importante y también difícil de entender. Pues espero que si no lo agarraron la primera vez, miraron al video 2 o 3 veces para asegurar que lo tienen capturado y podemos seguir avanzando entonces. Bajo los sacramentos, la oración y también la confesión, las llaves, esta noche vamos a hablar sobre el papel del hombre y la mujer. Empezamos con una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por todos los líderes espirituales que nos has dado. Ellos son una bendición de tu mano. Manténlos firmes en tu palabra en todo momento. Dale sabiduría y paciencia en todo lo que hacen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Por Amén. favor, pongan cada persona su micrófono en mudo para que desafortunadamente mi voz no se estorbe y todos me pueden oír bien. Muchísimas gracias. Las preguntas de repaso. ¿Quién escoge a los líderes de la iglesia? Hay una sola respuesta. Correcto. Dios. Sí, Dios escoge. ¿Y cómo lo sabemos? Efesios capítulo 4. Y él mismo, Jesús, Dios, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con un fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pues cuando hablamos sobre la posición de liderazgo en la iglesia, reconocemos que Dios es el que los escoge. Y hay muchas maneras que él usa para escogerlos. En la Biblia, ellos hacían 2 o 3 cosas diferentes. Oraban y esperaban que el Espíritu Santo les iluminara. A veces usaban unos dardos y escogían de esa manera. Hoy en día, por lo general, se toma un voto y la mayoría del grupo determina. Pero en cada situación, no importa la metodología, el cristiano reconoce que Dios es el que da al líder. Muy bien, ¿por qué no puede una persona forzosamente hacer a sí mismo líder de un grupo? Y permítame, no el chiste, pero el uso franco de la palabra. Porque en la iglesia visible, muchas veces encontramos a personas que se creen Hitler, que por su propia cuenta, yo soy el líder. La pregunta es, ¿por qué esa persona realmente no puede hacerse líder? Porque no fue escogida por Dios. ¿Porque Dios no lo escogió? Juan, contéstame, por favor. No tiene el llamado de Sí. parte de Dios. Y ahí está la clave. Lola, agrega, por favor. Tener el llamado de Dios y referente a la iglesia, pues son ciertos requisitos que debemos de tener para servir en la iglesia, ¿cómo se llama? Para servir en cualquier posición de liderazgo. Sí, dependiendo de los dones que tengas por medio del Espíritu Santo. Ok, y acabas de decir algo, Lola, que quizás la lección en sí no lo agarra bien, pero hay 2 realidades. Una son las características de un líder, ok, como dijiste, los requisitos. Dios da los requisitos. Dios dice para esto se necesita.
Pero también hay que reconocer que hay dones de liderazgo. Hay personas que quizás o alguien piensa, oye, fulano puede ser líder, pero él no tiene el don de liderazgo. O fulano puede ser pastor o puede ser evangelista. Pero si Dios no le ha dado sus dones, pues hay requisitos y hay dones. Y cuando los dos están presentes, entonces la iglesia puede decir, mira, este es nuestro líder. Lo llamamos, lo elegimos, usen la palabra que quieran. Pastor, Sí, Ovidio. sí, mire, el líder nace y el liderazgo se adquiere. Entiendo lo que me estás diciendo, pero al mismo tiempo, por 30 años he trabajado como consejero en la iglesia visible. Ajá. Y yo he visto a personas quienes no nacieron como líder. Realmente traen Bueno, pero poco. ya Pero- tenían esas cualidades natas de él y solo la sacó a luz en una oportunidad y se convirtió en un líder. Porque Ovidio, Ujú. también alguien puede ser enseñado o instruido. ok, pero Una persona puede ser instruido para ser un líder. Tienes razón, Sí. Ovidio. Parte de la característica individual va a ayudar. Pero yo he conocido pastores quienes han batallado con eso, pero con un poquito de ayuda, un poquito de capacitación, fueron los líderes que Dios quiso. Xiomara, tenías una pregunta o consulta. ¿Yo pasó? Xiomara, sí. Ok, Lola, por favor. Ok, bueno, contestando la pregunta de mi hermano Ovidio, recordemos que no todos nacemos con ese liderazgo. Recordemos a Moisés, que no tenía ese liderazgo, y él mismo lo decía, Señor, ¿cómo me escoges a mí siendo que yo soy torpe para hablar? Y conforme Dios lo fue enseñando y capacitando, llevó a cabo ese liderazgo, esa voluntad de Dios, y así somos cada uno de nosotros, que no tenemos ese liderazgo, pero nos estamos capacitando para hacer la voluntad de Dios. No hay duda que para algunos nacen con las habilidades de ser líder y Dios les da las oportunidades de practicar su liderazgo. Otros necesitan más capacitación, aun si no tienen los dones necesariamente definidos, pueden ser usados como líderes en ciertas posiciones. Xiomara, por favor, pregunta, consulta. Pastor, Sí, el líder se hace dentro de la iglesia porque Dios le da la sabiduría, el entendimiento. El mismo grupo de la iglesia lo elige y lo hace líder por medio del Espíritu Santo. tienes razón. La iglesia escoge a su líder y entonces la iglesia sigue su liderazgo. Pues una persona quizás puede puede ser hecho líder porque la iglesia lo escogió. Pero al mismo momento todavía hay una necesidad de que existen los dones individuales o alguien que lo puede ayudar a capacitar para que practique su liderazgo. Pues Dios usa la congregación como lo vimos. Puede ser algo informal, un grupo de 6, 7 personas. Ok, ¿quién nos va a dirigir? Oye, fulano, tú eres el... Ok, lo hago. O puede ser algo muy formal. La congregación toma un voto y dice, vamos a llamar a esta persona específicamente para ser nuestro pastor o evangelista o la persona quien visita a los que no asisten a la iglesia regularmente. Puede ser algo informal o puede ser algo formal. Lo que sí hay que recordar, y lo dijeron en el video, esto no es cuestión de la sucesión apostólica. Esto no es algo que empezó con Pedro y después no.
Estos son llamados indirectos por la iglesia. No son llamados directos por una sucesión apostólica. Son indirectos. Y por eso la iglesia puede determinar quién quiere que sea su líder de cualquier manera. Y entonces llamar a esa persona. ¿Cuáles son algunos de los requisitos bíblicos? Lola habló de esto un poquito. Tito capítulo 1. Y aquí tenemos líderes varones para la posición del pastorado. Ok, por favor, de nuevo recuerden sus micrófonos en mudo cuando no están hablando. Gracias, Lidia, por recordarnos. Los líderes irreprensibles, maridos de una sola mujer, con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El obispo administrador de Dios sea irreprensible, soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestos, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pues hay requisitos muy específicos para un pastor, un líder, un anciano en la iglesia. Y si alguien no tiene estas características, esas calificaciones, entonces la congregación no debe estar llamándole como su pastor o su líder. Ahora, si tiene la gran mayoría y está dispuesto a ser capacitado en una o dos, la iglesia podría decir, ¿sabes qué? Te vamos a llamar, pero será una llamada limitada, sea por tiempo o por trabajo, hasta que la iglesia reconozca que el Señor puede manejar con las características. Por ejemplo, si alguien, como dice Tito aquí, alguien tiene un problema con el vino, toma un poquito demasiado, pero está dispuesto a hacer el cambio y entra a un plan y le ayudan. Esa persona puede, por un tiempo, trabajar y dar a todos la muestra de que él sí ha recuperado. Pero si cae de nuevo, entonces hay que sacarlo de su posición de liderazgo. También 1 Timoteo 1 al 10 tiene una lista similar. Y lo que añade en Timoteo quizás es una de las más claves. El líder cristiano necesita la habilidad de enseñar. Si uno no puede enseñar la palabra de Dios, realmente no debe estar en un puesto particular donde se tiene que enseñar la palabra de Dios. Porque como ustedes practicaron el fin de semana, compartir la palabra de Dios es enseñanza. Y más bien lo tenemos que hacer. Si no lo podemos hacer, entonces, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Estudiarla está bien, pero eso es un acto individual, no es un acto de liderazgo. Un acto de liderazgo es enseñar lo que has aprendido. Antes de que entremos a la lección, ¿alguna pregunta, consulta, algo que no le quedó claro todavía? Pastor. Sí, profesor. Sí. No sé si yo o la otra persona. La otra persona, Ovidio, primero. Ok. Juan, ¿eres tú? No, le habla Pedro. Pedro era el que hablaba. Pedro, por favor. ¿Qué pasa si dentro de la iglesia no existe persona quien no quiere ser líder? Es decir, no todos quieren, no todos tienen ese deseo de ser líderes, ¿no? Se le Tienes invita razón, o quiere no todos tienen el deseo, pero ¿sabes qué, Pedro? A veces yo tengo que hacer cosas que no me gustan. Lo que como consejero, y lo he visto en varios lugares, Pedro, lo que yo muchas veces aconsejo es que no practiquen un líder solamente.
que traten de buscar una sola persona quien va a ser el líder, sino que crean un comité de liderazgos, o lo pueden llamar comité, mesa directiva, directores, sea lo que sea, para poder entonces repartir el trabajo y la responsabilidad de liderazgo entre varias personas, para que una persona no se ahogue y también para que las personas que están batallando con una cosa u otra, no de calificación, sino de trabajo, pueden decir, ¿sabes qué? Yo batallo con esto, permíteme trabajar de esta manera. En la congregación de mi papá en Brasil, ellos tienen un consejo de 3 personas. Y esas 3 personas, cada persona tiene su carril particular. Y esa persona enfoca en ese carril. Y lo hace con toda la habilidad que tiene y con el favor de Dios. Pero no tiene que preocuparse de los otros carriles. Pues Pedro, si hay una situación donde hay personas que no sé si quiero, no sé si puedo, yo les aconsejo, buscan un grupo un poquito más grande y entonces distribuyen el liderazgo entre esas personas y que la iglesia los reconozca también. ¿Tiene sentido, Ya. Pedro? Sí, muchas gracias. Muy bien. Ovidio, háblame. Sí, pastor, disculpe. Usted dijo primera de Timoteo 1 al 10. ¿Qué capítulo es? Primero de Timoteo 3, 1 al 10. 1 al 10. La otra es, ¿qué opinión tiene usted cuando un pastor monopoliza todo y solo él quiere tener el control y no da funciones a los demás? Yo tengo un problema personal con ese tipo de pastor porque no está mostrando el amor de Cristo. Y la verdad es que esa persona probablemente se va a ahogar bajo el trabajo más tarde. Y eso no ayuda a nadie. Pues yo siempre trato de ayudar a las personas que no manipulan o maniobran el control, sino que manejan los carriles necesarios. Yanet, por favor, pregunta, comentario, consulta. Sí, profesor, un comentario o consulta. Sí, Bueno, para sintetizar, bueno, ¿quién escoge a los líderes de la iglesia? Los escoge el mismo Dios, ¿cierto? Los constituyó como apóstoles, como profetas, correcto. como evangelistas. Bueno, ajá, pero ahorita se está hablando que la iglesia, los miembros de la iglesia van a escoger los líderes, ¿cierto? La iglesia Entonces, los ya- escoge reconociendo quienes Dios les ha dado. Por eso, por eso le digo, entonces, pero eso es lo que se ve de pronto en muchas iglesias, que hay manipulación, Sí. que de pronto el sobrino, el tío, el primo, entonces ya vienen siendo los mismos en herencia, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces hay una confusión y que uno como feligrés va a esa iglesia y no va a saber si de verdad es un llamado que Dios hizo o fue una cuestión humana que ellos hicieron ahí. Y por eso yo sugiero a cada congregación que cuando hay llamamiento a posición de liderazgo, nunca se hace en secreto. Siempre se hace en consejo con toda la iglesia. Hay una reunión. Vengan todos a la iglesia porque hay esta necesidad. Por ejemplo, una iglesia de 45 personas tiene un pastor. Ese pastor está trabajando fielmente para predicar la palabra de Dios, para visitar a los que están en el hospital, los que están en casa, para preparar el estudio bíblico para el domingo, el jueves, etcétera. Pero le falta tiempo de hacer evangelismo. Pues la iglesia debe reunirse y decir, ¿sabes qué? Vamos a llamar a unos otros para hacer el trabajo de evangelista. No vamos a dejar que el pastor solamente lo escoge, sino que el grupo hace esa determinación. Y así el grupo reconoce quiénes tienen los dones y el grupo determina y con eso hay menos manipulación. Ahora, siempre va a haber manipulación, siempre lo hay, porque el pecado existe. Pero Janet, creo que hay menos cuando eso sucede. Real sacerdocio, nación santa. Gracias, profesor. De nada. Juan, pregunta, comentario. De aquel que los Pastor,
una consulta. ¿Hasta qué liderazgo puede optar la mujer dentro del ministerio? Porque, por ejemplo, hay en grupos de iglesia que colocan mujeres en el área pastoral. Según el video pude entender que es solo los hombres que ustedes designan. En medio de esta lección vamos a ver lo que dice Dios exactamente sobre eso. Pues voy a guardar la respuesta que vemos el versículo bíblico. ¿Okay? Desi, por favor, comentario, consulta. Pastor, buenas noches. Que Dios lo bendiga. Bendiciones Gracias. a todos, hermanos. Pastor, justamente era la consulta ahí que ha dicho el hermano Juan, si no me equivoco, con respecto a cuando si una mujer puede ser pastora. Esa era la pregunta. Vamos a ver eso en el estudio hoy. En la lección lo vamos a ver claramente y con el versículo bíblico quedaremos todo eso bien claro, según lo que dice la Biblia. María Gracias, pastor. Mercedes, pregunta, consulta, comentario. Sí, profesor. Sí, pastor, buenas noches. Bueno, yo también con lo que le preguntó la hermana ahorita, yo también estoy confundida porque, bueno, donde estamos, el pastor y los hijos, o sea, los nietos, todos son pastores. Entonces yo digo, o sea, Dios llama a toda la familia. Bueno, me pregunto eso yo. Yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado cuando alguien entra en la iglesia y todos los líderes tienen el mismo apellido, porque hay dificultad. Ok, oigo que alguien está leyendo de Efesios, lo aprecio, pero por favor, muden el micrófono para que no confunden conmigo. Gracias. No debemos concluir de esto que una persona en un día determinado puede decir, tuve el sueño de ser el pastor de esta iglesia. ¿Quién está escuchando eso? No, hay un proceso. César, ¿eso viene de ti? La iglesia misma para llamar a los líderes. Sí, parece que vino de César, pues los mudé yo, lo siento, César. Lo mudé yo. ¿Quién me está hablando? Lo siento. Pedro. Pedro, sí, por favor, Pedro. ¿Qué sucedería si sucede esto? ¿Cuál sería el proceder? El pastor tiene la responsabilidad de hacer todo el trabajo. Muy bien. Pero ahora necesitamos personas quienes apoyen, ayuden y el trabajo sea distribuido. Muy bien. Entonces, el salario del pastor tiene que también ser distribuido con los demás. ¿Qué le respondería si hay esa pregunta? Cada iglesia puede determinar por su propia cuenta qué es lo que quieren dar como salario, como pago por el trabajo observado. Hay algunas personas que dicen, no, este hombre está trabajando fielmente, no le vamos a quitar salario, pero necesitamos más personas para trabajar, pues vamos a añadir salario. Algunas veces el pastor dice, ¿sabes qué? Solamente puedo trabajar 20 horas a la semana. Pues le pagan menos. Cada situación individual se tiene que manejar individualmente. Lola, por fin te llegó. Comentario, pregunta, consulta. Gracias, pastor. Regresando del liderazgo, comentaba por ahí la hermana, bueno, les comentaba usted la hermana de que lo escoge la iglesia y a fin de cuentas sí lo escoge Dios, pero con dirección la iglesia, siempre consultando a Dios. Sí. Aquí el punto es, volvemos a los requisitos para poder servir o tener dentro de la iglesia. Hay requisitos. Por ejemplo, en mi caso, tengo un hijo de 15 años. Ajá. Y él ya va a servir en la iglesia donde vamos. Okay. Pero fue un proceso. Sí. Fue a un encuentro, tomó un estipulado, fueron varios cursos los que estuvo pasando. Sí, fue capacitado para hacer el trabajo. Exactamente, fue capacitado. Sí. O sea, está cumpliendo con los requisitos. Y ya para el último de este mes es su graduación, y empieza a servir en la iglesia. Y tiene 15 años. Sí, para mí, más importante es lo que acabas de escribir, Lola. Estamos haciéndolo abiertamente.
Estamos sabiéndolo con transparencia para que todos lo vean y estamos capacitando al laborador, al trabajador. No que simplemente, oh, ¿sabes qué? Fulano tiene 2 brazos, pues vamos a dejar que cuente el dinero. No, hay que capacitar a las personas y hacerlo abiertamente. Quita el concepto de la envidia o el problema que surge por este pecado. Exactamente, aquí más que nada, ya que la hermana lo comentaba, no hay que ser, no hay que fijarnos ni tener envidia. Orando y levantando la mano, Dios en su momento adecuado, en su tiempo perfecto, nos va a llamar a cada uno de nosotros para diferentes tareas. Sí, tienes razón, Lola. Muy buen comentario. Gracias. José Cabrera, consulta, pregunta. Bendiciones, pastores. Buenas noches a los compañeros. Mire, tengo una pregunta y tengo un comentario, pastor. Siempre con referente al tema. Hay ciertos líderes o pseudo líderes en ciertas congregaciones que tienen el don de poderse comunicar con la feligresía o con el conglomerado. Pero ¿qué sucede, pastor, cuando mal usan ese don y más bien confunden y engañan a los que los están siguiendo a ellos? La misma congregación que los llamó tiene el poder y el derecho de quitarle el llamado si es que va en contra de la palabra de Dios. Pues si la congregación elige y establece el pastorado, llama a una persona y esa persona es pastor, pero al venir o a trabajar, los engaña, los lleva afuera la palabra de Dios, la congregación tiene todo el derecho de quitarle su llamado. Porque el llamado de Dios lo mantiene la congregación, no el individuo. La persona no puede decir, no, yo soy pastor, yo mando, ustedes no me digan nada. No, el pastor llamado es responsable a la congregación quien lo llamó. Comentario entonces, José. Ok. Hasta ahí estoy claro. El problema es que se ha notado, y yo creo que usted también lo ha visto, que tienen esa facilidad o ese don de convencimiento y llegan al grado de poder dominar la congregación y después llevan al grado de lo que estaban hablando los hermanos, de que esto lo llevan como herencia con los demás familiares de ellos, llegando hasta el grado de que nadie permite o no permiten ellos que nadie más entre a dirigir la iglesia. En ese momento, si yo encuentro eso, yo me voy. Yo no voy a ser partícipe de esa realidad o esa iglesia. Yo me voy a otra iglesia, me voy a salir y voy a encontrar otro lugar donde no están practicando de esa manera. Porque quizás yo no puedo convencer a ellos o puedo convencer a otros en la congregación para que lo deshagan o lo quiten de su trabajo. Pero yo también, yo puedo salirme. Yo no tengo que apoyar a eso. Y mejor que yo esté en casa solo y leyendo la palabra de Dios que en una iglesia siendo engañado por alguien que tiene manipulado a todos y está poniendo a todos sus nietos en posiciones de liderazgo. No, mejor me voy, mejor me salgo. Yo tengo esa libertad. Y hice el comentario, pastor, porque usted sabe bien que en la actualidad, a lo que estamos viendo, los tiempos que estamos viendo, sí existen esa clase de líderes que están manipulando la iglesia. Sí, yo sé que existe. Tengo las batallas personales en mi trabajo donde existe y he tenido que batallar fuertemente en algunos lugares. En fin, de parecer, mira, esto tú vas en contra de la palabra de Dios. Pero el individuo puede decir, ya me voy. Yo no voy a apoyar a esto ni para nada. Erasmo, por favor. Y después Juan. Buenas noches. Quiero hoy aquí un poquito preguntarme acerca del
para ser el liderazgo o para ser pastor? Y esa es una pregunta. Y también he escuchado que el nepotismo está mal, ¿no ve? El nepotismo siempre está mal, porque el nepotismo no corresponde con la habilidad de que Dios da a los líderes, no el hombre o una familia. Dios escoge a los líderes. Dios capacita a los líderes. Nos usa a nosotros, pero no, el nepotismo está mal porque el nepotismo siempre trae raíces de pecado. Que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pues el pastorado necesita venir de la congregación, no del pastor hacia abajo. Gracias, Erasmo. Juan, por favor. Pastor, una consulta. Sabemos que dice que la congregación pues es quien escoge el líder, pero en caso como el pastor es el líder de la iglesia y una del rol del líder es delegar, entonces el pastor puede delegar un liderazgo a una persona que él considere que tenga la capacidad para hacer el liderazgo, o tiene que esperar que la iglesia lo decida. El pastor puede sugerir a la iglesia que la iglesia escoge a esta persona como líder de tal manera, pero la iglesia necesita en grupo determinarlo. Si el pastor simplemente dice, no, yo escojo este líder, más tarde le pueden acusar de decir, ¿sabes qué? Solamente tienes alrededor de ti personas que están de acuerdo contigo y no escuchen a otros. Pues el pastor debe venir. Ahora, yo haría otro comentario, Juan. Yo diría que el pastor no es el líder de la congregación. Yo diría que el pastor es el siervo de la congregación. Ahora, un siervo puede trabajar como líder, pero si yo como pastor me enfoco primero en ser siervo, muchas de estas cosas no tienes que sufrir con esto, porque un siervo siempre busca lo mejor de otro, no de ti mismo o de sí mismo. Pero si yo como pastor tengo una persona que digo, esta persona sería buen evangelista, yo lo traigo a la congregación y digo a la congregación, oye, yo creo que necesitamos escoger a esta persona. Pero yo espero que la congregación lo haga de su propia cuenta, no porque yo lo escogí. La congregación necesita. Y a veces la congregación dice, no queremos a este, queremos a lo otro. Y la congregación sabe más que yo, porque ahí hay muchas cabezas y muchas mentes. Yo solamente soy una. Margarita, por favor. Pregunta, comentario, consulta. Buenas noches, pues es una consulta. El tipo de este tipo de lo que estamos hablando puede ocasionar división en la iglesia. Siempre. Porque cuando tú ya dejas de estar de acuerdo con cosas que tú ves y comentas, y ya llega un momento en que te encasillan y ya no te usan, ya no figuras dentro de la congregación. Y tú sigues viendo las cosas que no van bien, que no se están yendo por el lado que estaban, y que hay familiares del mismo pastor que están arriba y que no están siendo buen ejemplo para nadie, sí, y él los está usando. Entonces eso causa división en una iglesia. Correcto. Ahí lo ideal sería que, pastor, o sea, porque muchas veces puede ser un remate. Si no puedes arreglar la situación, huyete, sal. Busca otro lugar. Y más bien a veces digo, quizás no hay un lugar perfecto. Por eso empiece de nuevo en casa, solo tú y tu familia. Y después más tarde Dios puede darte algo o mostrarte algo donde existe el compañerismo correcto según la Biblia. No vale la pena chocar tu cabeza contra la pared de cemento. Lo que pierda es la cabeza, no la pared. Sí, porque muchas veces llega ya a ponerte ciertas barreras, ¿no? Sí, y empezar a ver cosas que Dios no quiere que sucedan así.
Entonces lo único que haces es irte hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Correcto. Ok, gracias, pastor. De nada. Ovidio, tienes la última palabra y por fin puedo empezar la lección. Sí, correcto. Yo estaba analizando la situación de cuando se nombra a una persona y luego la quitan de ese puesto. Si esa persona tiene mucha familia dentro de la congregación y se resiente, todas las familias se van de la iglesia. Entonces yo creo que hay que analizar muy bien y escoger con lupa esos líderes, porque yo digo también que el líder nace con ese don de servicio. Yo creo que el don de servicio es el punto de partida por lo que la congregación lo puede proponer, porque ve ese don de servicio que es interminable, esa persona que no se aburre ni se cansa de darle el servicio a los hermanos, de ayudar para todo, de ser el ofrecido y todas esas cosas. Entonces él ya va ganando ese campo. Pero como le digo, se puede dar la situación de que si lo sacan a ese líder, que tal vez lo propuso el pastor por conveniencia también, porque a veces el pastor puede poner a alguien ahí de lo mantengo aquí, lo puedo manejar. ¿Qué opina usted? Estoy de acuerdo, hay que tener mucho cuidado y por eso acabo de poner la primera diapositiva para la lección. Mira las ovejas. Así es como Dios llama a la congregación. Un rebaño de ovejas. Pero cada oveja es diferente. Cada oveja tiene un papel distinto a los otros. Cada oveja tiene dones individuales dados por Dios. Y por eso cada oveja tiene la habilidad de trabajar juntos. O si el líder no está bien encima de ellos, puede salir de ese rebaño. Ahora, Dios quiere que el líder, el pastor, llamado por el rebaño, dado por Dios, sea un líder fiel, un líder quien sirve a las ovejas, no que mande a las ovejas, sino que las sirve, que los atiende, que los cuide, que los recoja, que los vaya y busque cuando están desaparecidos, etc. Y un líder cristiano tiene ese mismo deseo. Pero el rebaño, por el poder de Dios, el rebaño puede decir, ¿sabes qué? No vamos a seguirte a ti. Tú no eres un pastor bueno. Cuando Jesús habló en Juan capítulo 10 del buen pastor, él dijo, ¿sabes qué? El asalariado, esa persona corre cuando hay problemas, porque no está ahí para poder trabajar con el pueblo, está ahí para ganarse su dinero. Sí. Y conociendo que la oveja es torpe, la oveja casi no mira. A veces. Pastor, ella necesita más de su pastor porque la oveja se fue comiendo y ahí va y cuando acuerda se perdió. Entonces ahí es donde tiene que correr el pastor para ir a buscar. Sí, a la oveja perdida el pastor tiene que ir a buscarlo. Pero correcto. También hay ovejas que sí se mantienen el ojo al resto del grupo. Y por eso en las congregaciones cristianas luteranas donde yo doy consejos, hay como un pastor, hay un consejo, hay una mesa directiva y hay varios carriles individuales donde individuos, personas distintas manejen su carril. Y así comparten el liderazgo, pero están trabajando juntos. Y nadie hace una decisión en su propio carril, sino que todos entiendan lo que está haciendo. Y eso entonces nos ayuda a ver que en cada iglesia cristiana hay papeles distintos. Por ejemplo, maestros, escuela dominical, escuela para los adultos, durante el verano. Hay quienes predican. Yo conozco iglesias grandes donde hay un solo predicador, predica cada domingo, pero es lo único que hace. Hay evangelistas, hay personas que visitan el hospital, hay personas que van y buscan a los que ya no atienden, los que ya no asisten. Hay personas que se ocupan por
vigilar a los maestros de la escuela. Hay muchas posiciones, pero cada uno tiene su papel específico y cada uno es llamado por Dios. Lo reconocemos como el ministerio público, no porque se hace en lugar público, sino porque se hace en nombre de la iglesia. Y por eso es la iglesia que necesita llamar a la persona para representarle públicamente. Cuando yo voy y asisto a una iglesia, yo siempre pregunto, oye, ¿quién es el pastor de esta iglesia? Lo nombran. Entonces le pregunto, ¿quién es el líder de la iglesia? Y yo quiero ver 2 o 3 señalazos. Al pastor quizás es uno, puede ser otra persona, puede ser otra persona. Porque cada uno tiene su papel particular a base de las características que requiere Dios y los dones dados por Dios. Y cada iglesia puede determinar por su propia cuenta qué posiciones diferentes necesita. Ahora, la realidad a la cual muchos contestaron o pidieron pregunta. ¿Por qué la Biblia no permite que a la mujer ejerce ciertos puestos de liderazgo? Vamos a ver lo que dice Dios. En el video vimos que cuando hablamos del amor de Dios, no hay diferencia entre hombre y mujer. Dios no está diciendo, oye, yo amo al hombre más que a la mujer y por eso le doy una posición diferente que la mujer. No. Cuando hablamos de fe, salvación y vida eterna, hombre y mujer, todos son iguales. Antes de Gálatas 26, capítulo 3, 26, Pablo dice que no hay ni varón ni hembra, griego ni judío, esclavo ni hombre libre. Todos somos hijos por la fe en Jesucristo. Pues empezamos esta práctica por entender que cuando hablamos de papeles de la posición pública, del ministerio público, no estamos invalidando, no estamos haciendo fuera de igual. Estamos diciendo que Dios ama a dos igualmente, pero estamos reconociendo que Dios dio papeles diferentes. Y esto vino de Dios, no vino de nosotros, no vino de alguien hace 500 años. Esto vino de Dios, 1 Corintios 11. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Dios es la cabeza de Cristo. Dios dio su orden específico y espiritual. Dios, Cristo, hombre, mujer. En posición de papel de liderazgo, yo como hombre me someto a Cristo. Cristo se somete a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso, como hablamos de cabeza, Dios dice por Pablo en 1 Timoteo 2, capítulo 12, no permito que la mujer enseñe ni ejerce dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. A base de este verso de la Biblia, y no solamente este verso, pero realmente del 12 hasta el 15, yo llego a la conclusión de que cuando hablamos sobre el pastorado que necesita ejercer y enseñar, Dios no tiene en mente, Dios no permite, no es la voluntad de Dios que una mujer sea una pastora. Porque si es una pastora, va a enseñar la palabra de Dios a todos
inclusive hombres. Y eso va a causar que ella ejerza dominio sobre el hombre. Pues Dios dice claramente para mí, a la mujer no tiene papel de pastorado. El hombre, como cabeza de mujer, bajo Cristo, él sí tiene papel de posición de ministerio público. Margarita. Ok, pastor. En esa situación, supongamos que hay un liderazgo y fallece el pastor. Sí. La pastora, la esposa no puede seguir el rol de pastora. No. Hay que buscar a otro varón que tome la posición de pastor, que escoja la congregación, que lo llame la congregación. La pastora, la esposa del pastor no sigue en el papel del pastor. No hay nada en la Biblia que demuestra eso. Ok, ok, gracias. De nada. Ovidio. Pastor, seguimos en lo mismo, como dicen, pero estamos aprendiendo. Yo he podido ver en la congregación donde yo he asistido, ya tengo más de un año de no ir por esta situación. Okay. He podido ver que la esposa también predica, la esposa del pastor. Entonces, hay gente que dice, ella no es pastora, pero la verdad que a veces por no entrar en ese conflicto que se puede dar, la gente se queda callada, ¿verdad? Y yo creo que sí vale la pena aclarar esas cosas, porque ella dijo la vez pasada que ella también había tomado el curso con el esposo. Aquí no estamos hablando de capacitación. Aquí estamos hablando de papel dado por Dios. Correcto. Yo conozco a mujeres que pueden ser muy capacitadas para hablar públicamente, pero cuando se refiere a la palabra de Dios, al ministerio público, eso no es su papel. Pedro, por favor. Ok. Profesor, bien, respecto a la mujer, enseñando a las mujeres y a los niños. Ok. Eso es diferente, Pedro, porque... Permite como maestro. Sí, Erasmo. Lo siento. Erasmo, se permite como maestra. ¿Sí? Se permite que ella sea maestra. Exactamente, porque pastor. Cuando una mujer está enseñando a otras mujeres, no está ejerciendo dominio sobre el hombre. Y cuando está enseñando a los niños, tampoco está ejerciendo dominio sobre el hombre. Porque en cuestión aquí en el versículo, el hombre no es término de género, sino es posición de responsabilidad y liderazgo. Y eso depende de la cultura en que vives. Hay algunas culturas que dicen que al llegar a los 18 años, eres hombre. Entonces la mujer puede enseñar hasta los 18 años y después no. Hay otros que dicen que a los 14 años ya es hombre. Yo voy a permitir que la cultura local determine. Pero cuando la cultura determina eso ya es hombre, hay que dejar de enseñar porque si no va a ejercer dominio. Y eso va en contra de la voluntad de Dios. Pues muchas mujeres que conozco yo, son maestras de la escuela dominical, enseñan a los niños. Conozco a muchas mujeres que tienen sus grupos de mujeres. Aquí no hay nada en la Biblia que dice que la señora no puede enseñar a otra señora. Al contrario, la calificación de Dios es que no ejercen dominio sobre el hombre, no sobre la mujer. Entonces, profesor, la mujer puede predicar a las mujeres y a los niños. A las mujeres sí. Si es a los niños, necesito asegurar que la prédica no venga dentro de una misa dominical los domingos.
porque ese es el ministerio público. Pero si viene en un salón, si viene en un retiro, si viene en un campamento, estoy bien, porque no. Pero si la persona, el problema es esto, Pedro y el resto del grupo de alumnos. Si una señora se levanta enfrente de la congregación el domingo y dice, no, solamente estoy predicando a los niños, pero todos están ahí. ¿Y qué pasa con los que pasan por la ventana o por la puerta y lo ven? ¿Qué van a pensar? Oh, están bien, están predicando a todos. No, mejor guardar la presencia visible bajo la voluntad de Dios visible. Pero si está toda la iglesia en un grupo acampando, ok, la mujer va y enseña a los niños y predica a los niños, eso está bien, porque no está ejerciendo dominio. Pero públicamente, visiblemente, especialmente dentro de la iglesia, mucho cuidado, mucho cuidado. Margarita, por favor. No, pastor, ya con lo que acaba de decir ahorita, porque era sobre lo mismo. Entonces, cuando una pastora se levanta a predicar, o sea, no está bien. Según lo que yo veo, lo que dice Dios, yo digo que no está bien. Y la palabra de Dios, que yo entiendo, dice que no está bien. Porque Y por ejemplo, sí, por favor, Margarita. Si hay una congregación, pastor, bueno, yo hablo por algo que está sucediendo, ¿no? Sí. En la que el pastor, pues ya no tiene a su pareja, pero la mayoría de las personas que predican sábados, domingos, los días que hay servicio, son mujeres. Entonces, ¿qué sucede ahí? Te voy a comentar lo que hizo mi abuelo, pastor luterano confesional, durante un tiempo en la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo tenía 3 congregaciones que lo habían llamado para servirle. En una de las congregaciones, era una congregación pequeña, unos 9, 10 familias. Todos los varones fueron a la guerra. Quedaron solamente las mujeres. Mi abuelo dijo, ya no hay hombres en la iglesia. Pues cada tercer domingo, porque mi abuelo solo podía hacer una iglesia cada domingo, él daba un sermón escrito que una de las señoras leía como predicación en frente de las familias. Eran todas mujeres y niños, porque no había hombres. Y el mero minuto que regresó uno de los hombres de la guerra, las mujeres dijeron, ay, qué bueno, ya no tenemos que predicar. Y le dieron el sermón al hombre. Porque ahora hay un hombre y el hombre tiene ese papel. Pero cuando no hay varón y todos son mujeres y niños, mi abuelo lo hizo así, dentro de ese contexto. Pero el mero minuto que regresó un varón, el varón tomó el papel. Y no era un hombre muy elocuente, pero podía leer lo que mi abuelo había escrito. Fue lo que hizo. Ok, entonces... Espero que eso te ayude en entender el contexto. Ajá. Si Pues la congregación es completamente mujeres. Lo que pasa que, y si la congregación es, o sea, la congregación es mixta, porque hay matrimonios, hay todo, o sea, y el problema es, o sea, se rolan, pues, o sea, por eso es mi confusión, porque se rolan y pues la mayoría de las veces son las mujeres las que están predicando, entonces, enseñando la palabra, entonces esto es lo que así como que me... En ese momento, el mero minuto que hay un varón sentado en la iglesia, yo como pastor estoy buscando a ese varón y decirle, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes. Yo te voy a dar todo, te voy a dar un sermón escrito, te voy a enseñar cómo leerlo, te voy a decir cómo hacerlo, te voy a capacitar. Pero el papel de pararte enfrente de un grupo de personas y predicar la palabra de Dios públicamente es del hombre. Es del hombre. Pues yo voy a buscar a ese hombre y capacitarlo. Amén, amén. Gracias, a veces, por ejemplo, yo estoy ayudando a una congregación en México ahorita, en Sonora, muy al norte. Ellos están batallando porque su pastor murió.
y ahorita no están capacitados. Pues ellos tienen a un hombre quien puede leer la liturgia. Y yo les envié en disco de DVD sermones grabados míos. Y cada domingo ellos ponen un sermón y desafortunadamente tienen que ver mi cara y escuchar mi voz, pero ok. Porque todavía no están capacitados. En un futuro, yo espero ayudar a capacitar a los varones para que ellos puedan leer el sermón o ayudar de tal manera a enseñar, etcétera. Pero ahorita, como todavía hay varones, ellos no van a permitir que la señora lea algo. Más bien me están pidiendo a mí que yo les ayude con un sermón grabado. Ok, pastor, gracias. Ok. Lola, Gracias. Lola, gusto en verte. Quítate el mudo. Ya. ¿Qué pasa con el rol de maestra si hay hombres y mujeres? Si hay hombres y mujeres adultos, necesitamos a un varón enseñando. Si son niños menos de edad, mujer está bien. Entonces no puede la mujer ser maestra. En frente de un grupo mixto de adultos, no según este versículo, porque dice que no permite que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. En ese momento, una mujer estaría enseñando a un hombre. Ahora, lo que sí he visto y observo que es permitido, según el versículo, cuando una pareja, hombre y mujer, se levantan y enseñan juntos. No la mujer sola, sino como pareja enseñan. El hombre está ahí para ejercer el dominio. La mujer no está haciendo a su propia cuenta, está trabajando bajo su esposo. Lo veo Entonces, solamente en enseñar clases. No lo veo en predicación. Entonces, tendría que ser menores de edad al grupo mixto. Al grupo mixto tendrían que ser menor de edad. Sí, para que una mujer enseñe a ese grupo. Ok, gracias, pastor. Pastor. Nada. Sí. Janet. Pastor, bueno, entonces aquí retomando todo lo que se ha dicho respecto a eso. Bueno, sí entiendo de que dentro de la iglesia el hombre lleva el liderazgo, ¿cierto? Que la mujer no está permitida para eso. Pero ya en campo, por lo menos, si por lo menos ahorita que quedó la tarea de predicarle a alguien, ¿cierto? A un hombre no se lo puedo hacer yo. Tiene que ser a una mujer. Lo que yo diría es cuando tú estás compartiendo tu fe, no estás predicando ni enseñando públicamente, lo estás haciendo personalmente. Aquí estamos hablando, y Pablo está hablando de la obra pública. Ahora, Janet, si tú de repente dices, ¿sabes qué? Yo soy evangelista de la iglesia en el monte. Se puede, pues. En ese momento, Janet, como evangelista, solamente vas a evangelizar a las mujeres, porque estás trabajando públicamente en el nombre de la iglesia. Pero aparte, solo personalmente, completamente abierto. En campo, iglesia, no iglesia, en campo, en ciudad, en calle, sea lo que sea, porque eso es compartir tu fe personalmente. No lo estás haciendo públicamente en nombre de iglesia. ¿Ves la diferencia, Janet? Sí, profesor. Gracias. Ok. Y espero que todos también vean la diferencia. Esto habla del ministerio público, cuando lo hacemos en nombre de la iglesia. En lo personal, no, cualquier persona en cualquier tiempo, porque estamos compartiendo, pero públicamente en nombre de la iglesia. Ahora, ¿cuándo fijó Dios los papeles diferentes? Esto fue en la creación, antes de la caída del pecado. Cuidado con los que dicen, no, la mujer está sometida al hombre porque pecó. No. En el huerto de Edén. El papel fue creado en Edén antes de caer el pecado. ¿Por qué? ¿Quién fue creado primero? El hombre. Y la mujer fue creado como ayuda específica para el hombre.
Dios establece el orden y sus papeles diferentes. Claro, eso. De que caemos en pecado. Por eso, el papel del hombre y de la mujer no fue resultado del pecado, fue voluntad de Dios aún antes. ¿Y cómo deben todos? Y Ovidio, tú y yo hablamos de esto antes y creo que todos necesitan oír. Nuestro papel de trabajo, sea hombre, sea mujer, lo hacemos sin amor, olvídate, andamos perdidos. Perfecto. Pero si trabajamos dentro de amor, reconocemos el papel, reconocemos el trabajo que Dios nos ha dado, nos regocijemos en ese trabajo y lo hacemos alegremente. Y así servimos los unos a los otros. La verdad es que la sociedad sí menosprecia los papeles, pero cuando nosotros como fieles representantes de Dios y como fieles corderos del rebaño de Dios, lo hacemos con amor, eso sí se refleja dentro de la comunidad o la sociedad. Y empiezan a ver que no es algo feo ni malo que la mujer se somete al hombre en el matrimonio o que la mujer no es pastora de una iglesia. Tiene su papel distinto y particular. ¿Puede de alguna forma la mujer ayudar al hombre espiritualmente? Sí. Pero cuidado con lo visible que se hace. En nombre de la iglesia, no. Personalmente, sí. Yo pido a mi esposa que me muestre mis pecados y ella lo hace abiertamente. Y ella no está pecando por mostrarme mis pecados, porque lo está haciendo personalmente. Pero mi señora no puede venir a mí y decir, ¿sabes qué? La iglesia me llamó y me dijo, tengo que decirte esto. Ahí está mal. Va en contra del papel dado por Dios a ella. Por eso la gran comisión es para las mujeres. Por eso la semana pasada pedí que todos salieran y compartieran la palabra de Dios con otros. Y vamos a ver este ejemplo de Priscila. Priscila trabajó personalmente. Hechos capítulo 18, versos 24 a 28. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos empezó a hablar en la sinagoga sin ningún temor. Pero cuando Priscila, mujer, y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte, no públicamente, y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que los recibieran y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído, pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. Apolos era hombre, Priscila era mujer, pero Priscila y Aquila aparte, no públicamente, no en nombre de la iglesia, sino en privado, aparte, privadamente, entraron, buscaron la ayuda y le mostraron la verdad de Dios. Y también noten, Priscila no fue sola, fue con su esposo. Juntos le enseñaron. Vamos a concluir este trabajo con estas dos realidades. Número uno, papel de hombre y mujer es difícil. A veces fallamos, a veces no lo reconocemos y a veces trabajamos afuera de nuestro papel. Pero hay perdón para eso también. Y si reconocemos el pecado y pedimos el perdón, Dios nos va a perdonar.
No es el pecado sin arrepentimiento. Salir de tu papel. Hay perdón para ese pecado también. Pero el principio de los papeles de hombre y mujer, aunque son difíciles para aceptar, son realmente la mejor manera de manejar nuestras vidas. Cuando seguimos la voluntad de Dios a base de esta realidad, entonces daremos gloria a Dios. Mantendremos los papeles distintos que tenemos y los carriles que Dios nos ha dado. Y encontraremos que juntos estamos trabajando en vez de chocando. No, yo quiero predicar. No, yo quiero predicar. No, yo quiero predicar. Y nadie predica. Al contrario, todos ven que estamos argumentándonos sobre quién va a predicar y fallamos. No, cuando manejamos nuestros papeles públicamente como Dios quiere, encontramos la ayuda fraternal y los carriles que van al lado el uno con el otro. ¿Alguna consulta, pregunta que queda todavía sobre lo que acabamos de platicar? Pastor, por favor, Félix, ¿me sí. podría usted explicar qué otros roles o papeles desempeña la mujer? Hay varios papeles aún públicas que puede manejar la mujer. Por ejemplo, en una iglesia grande donde trabajé yo de vicario cuando estaba yo todavía en el seminario, era una congregación de más de 3,000 personas. Y ellos tenían un grupo de mujeres quienes visitaban a las viudas en casa. Les traían la palabra de Dios. Les ofrecían un estudio bíblico. Y a veces les ayudaban con consejos. Eso es otro papel que la mujer puede. La mujer tiene varios papeles que puede servir. Solamente hay que asegurar que en ese papel no está tomando dominio sobre el hombre. Recientemente en una iglesia en Illinois, hablé con un grupo de líderes quienes me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos un tesorero para la iglesia. Y la mejor persona que lo puede hacer es una mujer. Estamos en violación del hombre, del papel del hombre y mujer. Si tomamos este trabajo y se lo damos a una mujer. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si solamente tiene el trabajo de pagar los biles y hacer informes para ustedes el liderazgo, entonces ella no está tomando posición de autoridad. No está tratando de ejercer dominio sobre hombre. Solamente está haciendo lo que ustedes le han pedido hacer. Y ese papel está bien. Solamente observen que ustedes, los hombres, están haciendo las decisiones sobre cuestiones de dinero. Y ella lo está haciendo como contadora. Que ella no está haciendo las decisiones que deben hacer ustedes. Porque si ella está haciendo las decisiones, entonces está ejerciendo dominio. Y hasta ahorita yo les pregunto cada 2 meses, oye, ¿cómo va todo? Todo va bien. Porque realmente lo que los hombres batallaban a hacer era mantener la cuenta bancaria a la corrida. Y él lo hace muy bien. Ella es contadora profesional. Y tiene el gusto de hacerlo. Y nunca pide, oye, siempre está preguntando, oye, necesito pagar este bill, etc. Siempre pide. Y le dan el permiso. Y así está manteniendo el papel muy estrechamente y el carril perfecto. Félix, ¿te ayuda? Sí, me aclara. Excelente. ¿Algún otro comentario o pregunta que todavía surge? Oh, ya llegamos a los 75 minutos. Wow, ok. Entonces voy a cerrar con oración y como siempre me pueden enviar un WhatsApp y hacerme la pregunta y con todo gusto
Especialmente si no estoy escribiendo mucho, le dejo un mensaje con mi voz. Desafortunadamente. Pastor, disculpe, una preguntita rapidita. Sí, Margarita, hazme la pregunta, por favor. ¿Va a haber proyecto final para esta clase? El proyecto final es una serie de preguntas y el jueves le voy a entregar la tarea para el proyecto final, para que tengan tiempo de antemano para terminarlo. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. ¿Cuánto tiempo va a dar, pastor? Perdón, Ovidio. ¿Cuánto tiempo? Les voy a dar una semana después de la última clase para terminar el proyecto final, para contestar las preguntas. Gracias. Sí, mucho tiempo. Yo no tengo la prisa que tienen mis amigos, compañeros y maestros. Yo con todo gusto les doy el tiempo de una semana por lo menos. Y si algo resulta donde no digan, simplemente mándame un WhatsApp y dime y después mándame cuando lo concluyen. Porque al concluirlo, entonces pueden ser aprobados por haber concluido esta clase. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre Celestial, damos gracias que en el huerto de Edén, tú distribuiste e instituiste los papeles individuales del hombre y la mujer. Es tu voluntad, Dios, y por eso pedimos que nos dé las fuerzas para manejar nuestras vidas dentro de la iglesia y también dentro de nuestro matrimonio, según los papeles que tú nos has dado. Y cuando fallamos, Dios, perdónanos, renuévanos, dirígenos a tu palabra y capacítanos para poder no pecar de esa manera de nuevo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió perfectamente, murió en la cruz por nosotros como nuestro vicario sustituto y quien resucitó gloriosamente para darnos la vida eterna. En su nombre oramos. Amén. Amén. Ok, déjame parar la pantalla. Amén, Y pastor. vamos a despedirnos. Llegamos a los 28 participantes. Qué bueno. Muchas gracias, pastor. Un gusto y estamos en contacto. Excelente, Ovidio. Me alegro que ya Ahí le te voy a despediste. escribir mañana de seguro. Le voy a mandar una pregunta que tengo pendiente para usted. Perfecto. Mañana con todo gusto en la tarde lo observo. Isabel, despídete, por favor. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Bendiciones a usted. Bendiciones a todos mis hermanos. Nos vemos en la próxima clase, si Dios quiere. Excelente, Isabel. Sofía, Valentina, despídete, por favor. Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga y hasta el jueves, Dios mediante. Hasta el jueves, Dios mediante, sí. Erasmo, Condori, por favor, despídete. Buenas noches, pastor, queridos hermanos, y Dios que les bendiga. Una buena clase que hemos compartido. Muchas bendiciones, pastor. Gracias, Erasmo. Lidia Flores, despídete, por favor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Hasta el día jueves. Gracias por la enseñanza. Muy bien, gracias. Rodrigo Durango, despídete, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Entré un poquito tarde, pero fue de mucho provecho la clase para mí. Dios los bendiga y los guarde. Gracias, igualmente. Ada, por favor, despídete. Ok, Ada, regreso un momento. Yomara, por favor, despídete. Muy buenas noches, pastor, y a todos los hermanos ahí presentes. Y muchas gracias porque estuvo muy buena la reunión espiritual. La verdad que sí, me sacó de la ignorancia sobre cómo dirigir una iglesia y cómo es y el deber. Ya Bendiciones. sabes lo que dice Dios, Yomara, pues con todo gusto seguimos su voluntad. Gustavo, despídete, por favor. Bueno, pastor, muchas gracias por las enseñanzas. Muchas gracias a los hermanos que nos han estado acompañando. Dios los bendiga y en la próxima clase nos vemos. Excelente, Gustavo. Me alegro que llegaste hoy.
Norma Rodríguez, por favor, despídete. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Gracias por aclarar muchas dudas que tenía acerca del pastorado de la mujer en la iglesia. Acá se da mucho eso. Me gustó esa clase de hoy. Me Dios me lo alegro bendiga, que pastor. aprendiste de la voluntad de Dios. Sí, amén. Excelente. Bendecida noche, pastor. Gracias igualmente. Edna, por favor, despídete. Pastor, buenas noches. Muchas gracias. He aprendido mucho a lo largo de todas sus pláticas. Realmente yo era católica. Intenté primero estar en una iglesia y en la primera clase que tomé, pues ya me alejé de esa iglesia que no era bíblica realmente. Y ahorita pues estoy viendo en dónde me integro. Muchas gracias, estoy aprendiendo mucho. Dios los bendiga. Me alegro a que ustedes estés y a todos. aprendiendo cada día. Gracias. César Lozano, por favor, despídete. Buenas noches, pastor. Muchas gracias por las enseñanzas. Buenas noches, queridos hermanos. Nos vemos la siguiente clase, Dios mediante. Dios mediante. Muy bueno. Muy bien, César. Ricardo Zúñiga, por favor, despídete. Estás en mudo, Ricardo. Ok. Pastor, Dios le bendiga. Oh, ahí está Ricardo. Sí. Muchas gracias por todo. Dios le bendiga grandemente a usted y a cada uno de los compañeros. Muy bien. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Pastor, buenas noches. Dios lo bendiga. Discúlpeme, mi internet está pésimo, pastor. No he escuchado bien la clase. Ahora la grabación lo volveré a ver. Muy bien, Ada. Me noches, alegro que seguimos con la pastor. grabación para ti y los que sufren de internet pésima como usted. Janet, por favor, despídete. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Bueno, pues, bueno, hermana. Pastor, buenas noches. Muchas gracias por aclararme muchas preguntas que tenía al respecto también. Y bueno, seguir avanzando y nos vemos el jueves. Bendiciones Cada para día todos. un poquito más, sí. Carlos Minagua, por favor, despídete. Muy bien, regresaremos a Carlos un poquito más tarde, si es que también su internet está pésima. Hilda Moreno, por favor, despídete. Oh, ya llegó Carlos. Lo siento, Carlos. Sí. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, mis hermanos. Muy buena enseñanza. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Estoy aprendiendo muchas cosas. Muchísimas gracias y el día que encontraremos el día jueves. Muchas gracias. Bendiciones. El día jueves, primero Dios, ahí estamos. Hilda Moreno, por favor, despídete. Ok, regresaré a Gilda en un momento. José Cormachi, por favor, despídete. Bendiciones, pastor. Bendiciones, mis hermanos. Si Dios permite, nos reencontraremos día jueves. Primero Dios. Excelente. Margarita, despídete, por favor. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Fue un gusto y la verdad que se aprende mucho y se quitan muchas dudas. Gracias. Bendiciones, hermanos. Gracias, igualmente. Maribel Ruth, por favor, despídete. Quítate el mudo, Maribel. Ahora sí. Maribel, despídete, por favor. Creo que su internet está pésima también. Vivimos en época de
Internet pésima. Muy bien. Mari Barón, por favor, despídete. Gracias, pastor, por su enseñanza y pues que descanse usted y su familia. Saludos cariñosos desde Tampico, México. Gracias, Mari. Juan Méndez, por favor. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Con la voluntad de Dios continuamos el jueves aprendiendo. Que el Señor le bendiga. Gracias, gracias. Desi Palacios, despídete, por favor. Pastor, en primer lugar agradezco a Dios, gracias a usted por sus enseñanzas, pastor. Gracias a Academia Cristo, compañeros, hermanos, que Dios lo bendiga. Que pasen buenas noches. Hasta el jueves, si Dios lo permite. Gracias. Excelente. Lilian Franco, por favor, despídete. Pastor, muchas gracias. De verdad que aprendió mucho a valorar lo que es la lectura, más pasa de lo que hablamos sobre Dios y lo que su merced dice, sí, a veces uno tiene no tiene tanta experiencia en entender lo que uno mismo lee. Les agradezco mucho y que tengan buena noche y mil bendiciones. Gracias, Lilian, gracias. José Cabrera, por favor, despídete. Muy buenas noches, pastor. Agradecido grandemente porque hemos aprendido mucho, pastor. Porque me he salido de un montón de dudas que tenía. Buenas noches a todos mis hermanos y que el Señor me los bendiga grandemente. Gracias, gracias. Carmen Rivera Montañez. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Gracias por el conocimiento de la palabra que nos permite caminar en la perfecta voluntad del Señor. Y muchas bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Gracias, igualmente. Lola Sánchez, por favor, despídete. Gracias, pastor. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Dios los bendiga y que pasen una muy buena noche, que descansen. Hasta Gracias. el jueves. Hasta el jueves, primero Dios. Félix, como el último de despedirte, por favor. Pastor Timothy, muchas gracias por sus conocimientos. Bendiciones, hermanos, que Dios los acompañe. Gracias a todos ustedes. Amén. Los vemos, primero Dios, el jueves. La paz de Dios Cristo primero, a todos pastor. ustedes. Amén, pastor. La paz Bendiciones. con ustedes. Chao. Chao.